Nunca imaginé que un día viviría algo así. Nunca pensé que el amor de mi vida se iría de una forma tan repentina, tan brutal, y mucho menos que el día de su funeral recibiría un mensaje de él. Era una mañana gris, fría y pesada, el tipo de mañana que parece llorar contigo. La iglesia estaba llena, había flores por todas partes y un olor a incienso que mezclaba dolor, nostalgia y fingimiento. La gente hablaba en voz baja, algunos lloraban, otros solo observaban. Pero había algo extraño, un aire de actuación, como si no todo ese sufrimiento fuera real. Observaba cada rostro y veía más curiosidad que tristeza. Algunos susurraban, otros apartaban la mirada cuando me acercaba, y por más que intentara concentrarme en las palabras del sacerdote, había una inquietud en mí, algo que no tenía sentido. Mientras el ataúd se cerraba, sentí una ola de desesperación invadirme. Quise gritar, pedir que lo abrieran otra vez, tocarlo una última vez. Pero no pude. Mis rodillas temblaban, el corazón parecía que iba a explotar. Fue en ese instante cuando escuché el sonido de mi celular vibrando dentro del bolso. En medio de ese silencio pesado, el sonido pareció un trueno. Saqué el teléfono con las manos temblorosas, pensando que sería alguien enviando condolencias o tal vez un mensaje de ánimo. Pero no. Cuando abrí, vi algo que me dejó sin aire. Sigo vivo. No confíes en nadie. Todo mi cuerpo se heló. Miré a mi alrededor, buscando a alguien que pudiera haber enviado eso, pero nadie parecía notarlo. Todos estaban concentrados en el ataúd, en las lágrimas ensayadas, en las palabras de consuelo. Ya no significaban nada. Mi corazón latía descompasado. Leí y releí ese mensaje varias veces. Pensé que sería algún tipo de broma cruel, pero no. Ese número era el suyo, el mismo de siempre. Sentí que las piernas me fallaban. El celular casi se me cayó de las manos. Respiré hondo, intentando entender lo que estaba pasando. ¿Podía ser que realmente estuviera vivo? ¿O alguien estaba usando su teléfono para atormentarme? Era imposible pensar con claridad. Cada recuerdo de la noche del accidente regresó como una película confusa. El sonido del coche derrapando, el policía diciendo que el cuerpo había sido reconocido, los ojos fríos de mi cuñada al abrazarme. Todo empezó a encajar, o mejor dicho, a desmoronarse. La ceremonia continuó, pero ya no escuchaba nada. Las palabras del sacerdote resonaban lejanas, como si estuviera bajo el agua. Todo lo que veía eran rostros borrosos, expresiones que de pronto parecían sospechosas. El amigo de él, Tomás, sentado en la primera fila, no podía mirarme, y mi hermana me sostenía la mano con demasiada fuerza. Había algo allí, lo podía sentir. Después del entierro, la gente empezó a irse, una a una, dejándome sola frente a la tumba. El mensaje aún brillaba en la pantalla del celular. Sigo vivo, no confíes en nadie. Eso sonaba como un pedido de ayuda, pero también como una advertencia. Miré la tumba abierta y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Y si dentro de ese ataúd no había nadie? O peor, ¿y si realmente estaba vivo, en algún lugar, intentando decirme que todo aquello era una farsa? Los días siguientes fueron un tormento. Revivía ese momento 1000 veces en mi cabeza, tratando de encontrar lógica. Le mostré el mensaje a mi hermana y ella dijo que debía ser una estafa, que alguien quería aprovecharse de mi duelo. Pero la forma en que lo dijo, fría, apresurada, me hizo desconfiar aún más. Parecía querer cerrar el tema demasiado rápido. Comencé a observar todo con otros ojos. Revisé las fotos del velorio, los rostros, los detalles. Noté que el ataúd nunca llegó a abrirse frente a todos, que la urna fue entregada sellada por razones de seguridad, según el comisario. Todo muy conveniente. ¿Y las cuentas bancarias de él? Congeladas de un día para otro. El seguro de vida ya en trámite. Todo parecía moverse demasiado rápido, como si alguien hubiera planeado todo antes incluso de que ocurriera la tragedia. Fue entonces cuando decidí ir al lugar del supuesto accidente. La carretera estaba desierta, rodeada de árboles, el asfalto aún con marcas de neumáticos. Me quedé parada allí durante largos minutos, mirando la nada. Y cuanto más miraba, más notaba que algo no cuadraba. No había señales de fuego ni restos de coche, solo la marca de una derrapada que terminaba abruptamente antes de una curva, como si el coche hubiera sido removido, borrado de la escena. Volví a casa con una mezcla de miedo y esperanza. Tomé el celular de nuevo e intenté responder al mensaje, pero nunca se entregó. Intenté llamar, pero el número estaba fuera de servicio. Era como si alguien quisiera darme una advertencia y desaparecer enseguida. Aún así, la semilla de la duda ya estaba plantada.
Y una vez que la duda entra en el corazón de alguien, nada vuelve a ser igual. Pasé noches sin dormir, revisando cada detalle de su vida, cada persona que lo rodeaba. Recordé el comportamiento extraño de Tomás en los últimos días, las conversaciones susurradas al teléfono, las miradas entre él y mi hermana. Cuanto más pensaba, más me daba cuenta de que quizás ese mensaje era la única verdad en medio de un mar de mentiras. Fue entonces cuando una idea comenzó a crecer dentro de mí y con ella una fuerza que no sabía que tenía. Iba a descubrir la verdad, le doliera a quien le doliera. Aunque eso significara abrir de nuevo la herida del duelo, aunque me llamaran loca, necesitaba saber, ¿el hombre que amé estaba muerto o escondido? Y si estás aquí conmigo ahora escuchando esta historia, quiero que sepas, a veces lo que parece el final es solo el comienzo de algo que no podemos ignorar. El silencio del duelo puede ocultar secretos más profundos de lo que imaginamos. Y cuando alguien que amamos intenta advertirnos, incluso desde el otro lado, es porque aún hay algo que necesita ser revelado. Antes de continuar con el próximo capítulo de esta historia, te pido una cosa. Suscríbete al canal. Cada vez que lo haces, ayudas a mantener viva esta travesía de historias que nos hacen sentir, pensar y sobre todo reflexionar sobre lo que el corazón humano es capaz de esconder. Aquí en cada video cuento más que una historia. Abro una herida, cierro otra y junto a ti intento entender el misterio del alma. Así que si esta historia te atrapó hasta aquí, deja tu me gusta, compártela con alguien que ame este tipo de relatos y prepárate el corazón. Porque lo que viene a continuación te dejará sin aliento. Esa noche el silencio de la casa parecía gritar. El reloj marcaba las 2 de la madrugada y cada sonido, el crujir del suelo, el viento golpeando las ventanas, el tic-tac distante, me hacía sentir observada. Me acosté, cerré los ojos, pero bastaba con que la oscuridad me envolviera para que mi mente comenzara a gritar. Había algo mal. Lo sentía en cada parte de mi cuerpo como un presentimiento imposible de ignorar. Desde el funeral, las palabras de aquel mensaje resonaban sin parar en mi cabeza. Sigo vivo, no confíes en nadie. Miré al techo e intenté convencerme de que era solo el duelo, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero cuanto más trataba de convencerme, más recuerdos aparecían. Pequeñas cosas que antes parecían normales y ahora tenían otro peso. Su comportamiento tenso en los últimos días. La mirada asustada que intentó ocultar cuando sonó el teléfono la víspera del accidente. La prisa por salir de casa sin decirme a dónde iba. Y aquella última llamada. Cerré los ojos y volví a escucharla, como si estuviera ocurriendo otra vez. Hablaba en voz baja, con un tono tembloroso. Necesito verte mañana temprano, es importante, pero por favor no comentes nada con nadie. Le pregunté qué estaba pasando y dudó unos segundos antes de responder. No puedo hablar ahora. Escúchame. Si algo me pasa, recuerda esto. No confíes en nadie. Después, el sonido de un coche arrancando y la llamada se cortó. En ese momento pensé que exageraba. Imaginé que sería algún problema del trabajo o un malentendido. Ahora, esas palabras volvían como un susurro que no me dejaba en paz. Me senté en la cama, abracé las rodillas y me quedé allí, en la oscuridad, tratando de entender lo que él quería decirme. Me levanté y fui al despacho. Su silla seguía igual, con la chaqueta colgada en el respaldo y el ordenador apagado. Pasé los dedos por la mesa y encontré un pequeño trozo de papel arrugado. Solo tenía una palabra escrita, sombra. Eso me heló la sangre. Proyecto Sombra. Ya había visto ese nombre entre sus papeles, pero nunca supe qué significaba. Encendí el ordenador. La pantalla se iluminó y apareció la contraseña. Probé la de siempre, la fecha de nuestro aniversario, y funcionó. Había carpetas comunes, cuentas, fotos, documentos del trabajo. Pero al final una carpeta con el mismo nombre. Sombra. La abrí. Dentro encontré varios archivos protegidos con contraseña y un documento de texto con pocas palabras. Si estás leyendo esto, es porque el plan falló. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Las manos me temblaban tanto que apenas podía mover el ratón. También había un video corto sin título. Hice clic. La pantalla se oscureció y por un momento pensé que era solo ruido. Pero entonces, su voz. Baja, urgente, como un pedido de auxilio. Si algo sucede, intentarán hacerlo parecer un accidente. Confía solo en ti y por favor no creas la versión que te cuenten. Luego el video se cortó. Me quedé paralizada. Era su voz. No había duda. Estaba vivo cuando grabó eso. Y hablaba con miedo. ¿Quiénes eran ellos? Y lo más inquietante,
¿A quién se refería cuando decía no confíes en nadie? Apagué el ordenador y sentí una presencia detrás de mí. Me giré bruscamente. Nada, solo el sonido de la casa respirando. Aún así, la sensación desapareció. Cada sombra parecía seguirme. Decidí encender todas las luces y preparar café, aunque fuera de madrugada. El vapor de la tetera se mezclaba con el frío del ambiente, y yo, sola, intentaba reunir valor para admitir lo que ya sabía. Su muerte no fue un accidente. Pasé el resto de la noche revisando todo, los mensajes, las llamadas, las conversaciones antiguas. Noté detalles que nunca me habían llamado la atención. Mensajes borrados, llamadas breves de números desconocidos y una conversación en la que mencionaba la entrega de documentos. Lo más extraño era la hora, pocos minutos antes del supuesto accidente. Al amanecer decidí ir al lugar donde todo había ocurrido. La carretera aún olía a tierra mojada. El tramo era peligroso, pero no lo suficiente para causar un accidente fatal. Y lo más intrigante, no había marcas de freno, ni pedazos de vidrio, nada. Solo el vacío. Era como si el coche hubiera desaparecido en el aire. Me quedé allí parada, mirando el horizonte, y por primera vez sentí una mezcla de miedo y esperanza. Volví a casa decidida a seguir investigando, pero al abrir la puerta noté algo extraño. El portarretratos de nuestra boda, que siempre estaba sobre la chimenea, estaba boca abajo. Nadie más tenía la llave de la casa. Eso no podía haber pasado solo. Me acerqué despacio, levanté el cuadro y, detrás de él, encontré una nota que antes no estaba. 2 palabras escritas con tinta roja. «Detente ahora». El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. Sentí el corazón acelerarse y las piernas flaquear. Me senté en el sofá tratando de pensar. Alguien sabía que estaba buscando respuestas, alguien quería asustarme. Pero en lugar de rendirme, eso solo me dio más fuerza. Esa misma tarde fui al despacho donde él trabajaba. Fingí que necesitaba resolver asuntos del seguro y pedí acceso a sus pertenencias. El gerente me miró con una sonrisa extraña, como si ya supiera lo que estaba buscando. Lamentablemente, señora, el material personal fue retirado por la empresa. ¿Retirado? ¿Por qué? ¿Para qué? No respondí, pero sentí el estómago revolverse. Antes de irme, encontré un sobre olvidado sobre la mesa de la recepcionista. Tenía su nombre escrito a mano. Lo tomé, disimulando, y salí apresurada. Dentro había una fotografía nuestra, y, en el reverso, la frase «La verdad comienza cuando el miedo termina». Llegué a casa con el corazón en llamas. Guardé la foto y me senté frente al ordenador, intentando abrir los archivos bloqueados. Horas de intentos sin éxito, hasta que me di cuenta de algo simple. La contraseña podía estar en nuestros recuerdos. Probé con el nombre de nuestro perro, la dirección antigua, el apodo que él usaba conmigo, y de repente la carpeta se abrió. Dentro, decenas de correos intercambiados entre él y personas vinculadas a un negocio oscuro. Había conversaciones sobre transferencias confidenciales, documentos comprometidos y testigos protegidos. Estaba claro que se había involucrado en algo peligroso. Y quizás había intentado salir antes de que fuera demasiado tarde. Pasé la noche leyendo cada mensaje. El sol salió y yo seguía allí, con los ojos ardiendo y la mente hirviendo. Cada nuevo descubrimiento me arrastraba más dentro de una red de mentiras. Y lo peor era notar que algunos de los nombres mencionados me eran familiares. Personas cercanas, personas que estuvieron en el funeral, personas que me abrazaron con lágrimas falsas. El eco de su voz no salía de mi cabeza. En cada línea, en cada recuerdo, lo escuchaba como un susurro. No confíes en nadie. Empecé a dudar de todo y de todos, incluso de mi propia cordura. Pero, dentro de mí, algo me decía que estaba en el camino correcto. Cuando cayó la noche otra vez, la casa se sentía diferente. El aire estaba denso, el silencio pesado. Ya no sentía miedo, solo una extraña determinación. Fui al dormitorio, miré el lado de la cama donde él solía dormir y dije en voz baja: «Si realmente estás vivo, muéstrame qué hacer». Una ráfaga de viento entró por la ventana y tiró un cuaderno de la estantería. Fui hacia él y, al abrirlo, encontré una hoja doblada entre las páginas. Había una dirección y una fecha escrita: viernes, 21 horas, almacén del Camino Viejo. El corazón casi se me salió del pecho. Era la misma carretera del accidente. ¿Sería una señal o una trampa? No lo sabía, pero en ese momento comprendí que ya no tenía elección. La duda que me atormentaba ya no era miedo, era combustible. Si su muerte fue una mentira, iba a descubrir quién la escribió. Y si realmente seguía vivo, necesitaba saber por qué.
Esa noche, antes de apagar las luces, miré mi reflejo en el espejo. Ya no era la misma mujer del funeral. El dolor había dado paso a la furia silenciosa de quien no acepta vivir sin respuestas. El eco de su voz aún vibraba dentro de mí, ya no como una advertencia, sino como un llamado. Y fue así como, entre la oscuridad y el valor, hice la promesa que lo cambiaría todo. Iré hasta el final. 3 días después del funeral, cuando el luto aún pesaba como una piedra en el pecho y la casa parecía repetir el nombre de él en cada silencio, apareció Tomás, el mejor amigo de mi marido, el mismo hombre que estuvo a mi lado durante el entierro sujetando mi brazo cuando casi me derrumbé, el mismo que prometió cuidar de mí, como él lo habría hecho. Ese día llegó con flores blancas, una mirada cargada de falsa ternura y una sonrisa que, a primera vista, parecía consuelo, pero escondía algo que todavía no sabía nombrar. Lo recibí en la sala, intentando parecer tranquila. Su presencia me traía una mezcla extraña de alivio e incomodidad. Siempre confié en Tomás. Al fin y al cabo, ellos dos eran inseparables. Conocía secretos de mi esposo que ni yo misma sabía, pero había algo distinto en aquella visita. La manera en que miraba alrededor, observando cada rincón de la casa como si buscara algo. El modo en que me tocaba el hombro sin permiso, como queriendo poner a prueba mis límites. Sentí el estómago revuelto, pero disimulé. Conversamos largos minutos. Él hablaba de cómo mi marido era un hombre con muchos enemigos, que quizás se había metido en algo peligroso. Pero el tono era demasiado calculado, como si midiera mi reacción. Cuando le pregunté qué sabía exactamente, desvió la mirada, diciendo que era mejor que no me preocupara por eso. Fue entonces cuando noté el detalle que lo cambiaría todo. En su muñeca, un reloj. No cualquier reloj, el mismo modelo con el mismo rayón en el cristal que yo le había regalado a mi marido en nuestro último aniversario. Se me heló el corazón. El recuerdo de ese momento volvió con claridad. Había mandado grabar sus iniciales en la parte trasera, para con todo mi amor. Intenté disimular la inquietud y pregunté con naturalidad: «Bonito reloj, Tomás. ¿Dónde lo conseguiste?» Tragó saliva, me miró un instante y respondió demasiado rápido. «Fue un regalo antiguo, ni me acuerdo». La voz le falló. El rostro palideció. Y en ese preciso instante algo en mí se rompió, la confianza. Seguí mirándolo sin decir nada, y el silencio pareció incomodarlo. Se levantó, dijo que tenía que irse y prometió volver al día siguiente. En cuanto salió, cerré la puerta y apoyé la frente en ella, tratando de controlar la respiración. Imposible. La sensación de que mentía flotaba en el aire como un peso. Fui al dormitorio, abrí la caja donde guardaba los recuerdos de mi marido y busqué la foto de nuestro último aniversario. Ahí estaba él sonriendo, usando el mismo reloj. El mismo. No había error. Me senté en la cama y empecé a temblar. ¿Cómo había terminado ese reloj en la muñeca de Tomás? ¿Lo habría encontrado en el cuerpo? ¿Lo habría tomado como recuerdo? ¿O había algo mucho más oscuro detrás? En ese instante la duda se convirtió en sospecha, y la sospecha en miedo. Las horas siguientes fueron pura tensión. Comencé a observar todo lo relacionado con Tomás. Revisé mensajes antiguos en el móvil, fotos en las que aparecían juntos, publicaciones en redes sociales. Era visible, estaban demasiado cerca, siempre en lugares apartados, viajes de negocios que nunca tenían sentido. Y cuanto más veía, más entendía que quizá ese hombre sabía mucho más sobre la muerte de mi marido de lo que dejaba ver. A la mañana siguiente volvió. Trajo café, pan caliente y una sonrisa que intentaba ser reconfortante, pero me sonaba hipócrita. «Tienes que comer», dijo con una voz demasiado suave. Le agradecí y sin quitarle los ojos de encima pregunté: «¿Tomás, estuviste con él el día del accidente?» Vaciló un instante y luego respondió: «Sí, pero me fui antes». Parecía nervioso, dijo que tenía que arreglar algo y se fue. Le pregunté qué era ese algo. Solo se encogió de hombros. «Negocios, quizá». Mientras hablaba, vi el sudor resbalándole por la frente pese al clima frío. Le temblaban ligeramente las manos. Sabía que ocultaba algo, y cuanto más lo observaba, más sentía esa mirada fría, distante, que ya había percibido antes. No estaba allí para consolarme, estaba allí para vigilarme. Después de que se fue, decidí actuar. Tomé el coche y conduje hasta el taller mecánico donde mi marido llevaba el auto. Pregunté por el vehículo y descubrí algo que me dejó sin suelo. El coche había sido retirado del lugar del accidente por orden de un amigo de la familia. Cuando pregunté el nombre, el mecánico respondió sin dudar: «Tomás».
Volví a casa en shock, el corazón me latía tan fuerte que parecía gritar. Cada pieza del rompecabezas empezaba a encajar. Estuvo en el lugar del accidente, retiró el coche antes de la pericia, llevaba el reloj que pertenecía a mi marido, y ahora intentaba acercarse a mí. ¿Pero para qué? ¿Culpa? ¿Interés? ¿O miedo de lo que yo pudiera descubrir? Abrí el ordenador y busqué registros bancarios. Encontré transferencias abultadas hechas pocos días antes del accidente, a nombre de una empresa ficticia. Fui al extracto y noté una coincidencia. Parte del dinero había sido transferida de nuevo a una cuenta a nombre de Tomás. En ese momento el miedo dio paso a la rabia. Recordé la voz de mi marido diciendo, no confíes en nadie. Él ya lo sabía, sabía que el enemigo estaba cerca, quizá más cerca de lo que imaginaba. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y disimulo. Sonreía cuando Tomás venía a visitarme, fingía gratitud, le ofrecía café, escuchaba sus historias, pero por dentro lo estudiaba, cada palabra, cada gesto, cada intento de tocarme. Empecé a notar un patrón. Siempre preguntaba si había ido a la policía, si alguien estaba investigando, si había encontrado algo extraño entre sus cosas. Era como si midiera cuánto sabía yo. Una noche llegó con una botella de vino. Dijo que quería hacerme compañía. El tono era insinuante y eso me dio náuseas. Acepté solo para mantenerlo cerca. Necesitaba que se sintiera lo bastante seguro como para delatarse. Conversamos horas y en determinado momento soltó una frase que lo confirmó todo. Él siempre fue imprudente. Creía que podía engañar a cualquiera. Guardé silencio. Él lo notó y cambió de tema, pero ya era tarde. Yo había entendido. Aquello no era duelo, era culpa. Y cargaba esa culpa como quien intenta ocultar una herida abierta. Cuando se fue, lo dejé ir con una sonrisa falsa y una promesa en la cabeza. Lo descubriría todo. Volví al despacho de mi marido esa madrugada. Revolví cajones, carpetas, todo. Y entonces encontré, dentro de un libro, una fotografía arrugada, yo, él y Tomás, los tres sonriendo durante una cena. Pero detrás de la foto había una nota escrita por él. Si algo pasa, empieza por él. Me quedé quieta largos minutos sosteniendo esa foto. La confirmación estaba allí, en su letra. Mi marido lo sabía. Sabía que Tomás estaba involucrado. Sabía que algo podrido ocurría alrededor. Y aún así intentó protegerme. Desde ese instante el dolor dio paso a la frialdad. Ya no lloraba. Ya no temblaba. Solo pensaba en una cosa, descubrir la verdad. Si Tomás creía que podía manipularme, estaba equivocado. La mujer perdida en el luto había muerto junto con el funeral. Lo que nacía ahora era alguien que aprendió a fingir, a esperar el momento justo. Empecé a registrar todo, mensajes, llamadas, conversaciones. Fui a la comisaría de incógnito y pedí información sobre la investigación. Descubrí que el caso estaba a punto de archivarse. Y adivina quién había hecho el último contacto con las autoridades. Él mismo, Tomás. El círculo se cerraba, no solo estaba involucrado, también controlaba lo que los demás sabían. A partir de ahí, cada paso suyo era una pieza de mi estrategia. Yo fingía ser la viuda frágil, pero por dentro planeaba, y cuando apareciera la oportunidad la tomaría sin dudar. Mientras apagaba las luces esa noche, recordé el reloj que él llevaba, aún persiguiéndome en la memoria. Y me juré a mí misma que el día en que la verdad saliera a la luz, nadie volvería a pisotearme. El eco de la voz de mi marido regresaba suave, casi protector. No confíes en nadie. Y ahora entendía el porqué. La casa estaba en silencio, el mismo silencio pesado del día del funeral. Pero esta vez no sentía miedo. Sentía algo distinto. Determinación. El juego había empezado. Y yo estaba dispuesta a jugar. Las noches empezaron a confundirse con los días. Ya no sabía cuándo terminaba el duelo y comenzaba la obsesión. La casa estaba siempre en silencio. Pero mi mente no. Cada vez que cerraba los ojos veía su rostro. A veces sonriendo, a veces mirándome con aquella expresión preocupada de la última vez que lo vi, y en el fondo algo me decía que él intentaba guiarme, aunque fuera desde lejos. Entonces decidí seguir el instinto. Si había una verdad oculta, la encontraría. Empecé abriendo su despacho, el mismo donde pasábamos tardes hablando de banalidades, sin imaginar que allí, en los cajones y archivos, se escondían secretos que lo cambiarían todo. Revisé cada papel, cada carpeta, cada sobreolvidado. Las primeras horas no revelaron nada más que facturas, recibos y documentos comunes, pero algo me decía que continuara. Y entonces, al mover un libro pesado de la estantería, noté un compartimento falso. Detrás de él, una pequeña caja de madera cerrada.
Tomé un pasador de cabello e intenté abrirla. El clic fue seco, como si liberara algo que llevaba mucho tiempo atrapado. Dentro encontré un conjunto de memorias USB, un cuaderno de notas y una llave con una etiqueta escrita a mano, Almacén 21. El corazón me dio un vuelco. Aquello no era solo un recuerdo, era evidencia. Encendí el ordenador y comencé a examinar el contenido de los dispositivos. Lo primero que hallé fueron correos electrónicos. Cientos de ellos, conversaciones con nombres desconocidos, mensajes codificados, direcciones falsas. En muchos aparecía una expresión que empezó a perseguirme. Proyecto Sombra. Al principio parecía un nombre técnico, algo de trabajo, pero cuanto más leía, más entendía que no se trataba de un proyecto común. Los mensajes hablaban de movimientos financieros, transferencias entre cuentas en distintos países y, lo más perturbador, menciones al silenciamiento de testigos y al control de información interna. Leía y sentía un escalofrío recorrerme la espalda. El hombre que amaba estaba involucrado en algo mucho más grande de lo que imaginaba. Seguí analizando los correos y noté un patrón. Todos los remitentes usaban iniciales, nunca nombres completos. Había referencias a reuniones en lugares discretos, a documentos que no podían filtrarse y a algo que llamaban lista negra. Al abrir uno de los archivos adjuntos vi una lista de nombres, entre ellos el de Tomás. Sentí el estómago encogerse. La confirmación estaba allí. No era solo un traidor emocional, era parte de lo que estaba ocurriendo. Pero lo que me dejó sin aliento vino después. En una serie de mensajes intercambiados pocos días antes del accidente, apareció un nombre que jamás habría esperado encontrar. LM, las iniciales de mi hermana, Luciana. Mi mente se bloqueó. Repetí ese nombre varias veces, intentando convencerme de que era una coincidencia. Pero al abrir el contenido ya no había duda. La firma al final del correo era la suya. Leí en silencio, con las manos sudando. La conversación era entre ella y mi marido. Él pedía ayuda, decía que ya no confiaba en nadie, y ella respondía con frases cortas, evasivas, hasta que una me hizo estremecer. No te preocupes, ya está resuelto. Nada volverá a estorbarte. No sabía si era una promesa o una amenaza. Sentí que el mundo giraba. La mujer con la que crecí, la persona que me sostuvo la mano el día del entierro, que durmió conmigo en las primeras noches de duelo, llorando y diciéndome que estaba allí para mí, ella formaba parte de todo esto. ¿Cómo era posible? Volví a las notas de él intentando entender el contexto. Las páginas estaban llenas de garabatos, diagramas, flechas que unían nombres, números de cuentas y frases breves escritas a toda prisa. En una de ellas, justo en el centro de la página, había dibujado un círculo con las palabras «Solo confío en mí. Están más cerca de lo que pienso». Debajo, con letra temblorosa, Luciana sabe más de lo que aparenta. De repente todo empezó a tener sentido. Las visitas inesperadas de mi hermana, la forma en que siempre evitaba que hablara del caso, los intentos de convencerme de seguir adelante, la prisa por vender algunas propiedades, la insistencia en que dejara la casa y me fuera a vivir con ella. Ahora entendía que nada de eso era cuidado, era control. En los días siguientes me sumergí por completo en la investigación. Imprimí todos los correos, fotografié los documentos y comencé a armar una línea de tiempo. Cada detalle contaba. Las transferencias bancarias coincidían con las fechas de las reuniones mencionadas en los correos. La llave del almacén 21 parecía ser la pieza central, el punto donde todo se conectaba. Necesitaba descubrir qué había allí, pero antes había algo que debía confirmar. Esperé a que mi hermana viniera a visitarme. Cuando llegó estaba como siempre, sonriente, dulce, con ese aire de querer protegerme. Tomamos café juntas y mientras hablaba de banalidades, la observé. Cada gesto suyo ahora me parecía calculado. Pregunté como quien no quiere la cosa, si recordaba las conversaciones que tuvo con él en los últimos días. Dudó. Sus ojos se desviaron por un segundo. Nada importante. Estaba raro. No quiso contarme mucho. Asentí, fingiendo creerle, pero por dentro cada palabra suya era una puñalada. Decidí no confrontarla todavía. Necesitaba pruebas más sólidas. Al día siguiente la seguí discretamente. Vi cuando entró a un edificio antiguo, en el centro de la ciudad, y salió media hora después con una carpeta de cuero en las manos. Le tomé una foto. Cuando regresó a casa, yo ya sabía que ese lugar guardaba respuestas. Esperé el momento oportuno y volví allí. El edificio era silencioso, con paredes descascaradas y olor a humedad. El guardia ni me miró.
Subí las escaleras y encontré una oficina en el tercer piso con el nombre Sombra Consultoría. Era el mismo nombre del proyecto. Las puertas estaban cerradas, pero logré mirar por una rendija. Dentro había pilas de documentos, computadoras y una pared llena de fotos conectadas con hilos rojos, y en el centro la foto de mi marido. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. Salí tambaleándome, tratando de entender qué estaba pasando. Sombra Consultoría no era una empresa cualquiera, era una fachada, una red de manipulación, chantaje y quizá algo aún peor. Y mi hermana estaba en medio de todo eso. En los días siguientes, la tensión aumentó. Recibí llamadas anónimas, ruidos en la línea, voces susurrando. A veces al salir de casa sentía que alguien me seguía. Empecé a dormir con las puertas cerradas y una grabadora al lado de la cama. Pero, por más miedo que tuviera, había una parte de mí que ya no podía detenerse. El duelo se había transformado en una misión. Necesitaba hacer justicia. Comencé a cruzar información, a conectar los puntos entre los nombres de los correos y las empresas implicadas. Descubrí que el proyecto Sombra era en realidad una red que usaba negocios ficticios para desviar dinero y borrar los rastros de quienes amenazaban con exponer la verdad. Y mi marido, quizás sin querer, había descubierto demasiado. Intentó salirse y por eso lo silenciaron. Cuando comprendí la magnitud de la trama, un escalofrío recorrió mi espalda. Todos estaban conectados. Tomás, mi hermana y otras personas que fingían consolarme. Pensaban que sería solo una viuda perdida en el dolor, pero lo que no sabían era que el duelo, a veces, es la forma más silenciosa de venganza. Guardé todos los documentos, grabé los audios y preparé una carpeta con copias de todo. Si algo me pasaba, alguien debía saberlo. La verdad, ya no se trataba solo de él, se trataba de todos nosotros. Esa noche me senté en el suelo de la sala y miré el retrato de nuestra boda. Las lágrimas caían, pero no eran de tristeza, eran de furia contenida. La sombra que lo había consumido empezaba a disiparse, y ahora veía con claridad los rostros detrás del telón. En el fondo, algo en mí sabía que lo peor aún estaba por venir. Había abierto una puerta que ya no podría cerrar. Y el siguiente paso, el almacén 21, sería el punto sin retorno. La voz de él, en lo más profundo de mi mente, susurraba como siempre: no confíes en nadie. Y por primera vez entendí por completo lo que quería decir. Las sombras detrás del duelo ya no me asustaban, me guiaban. La noche en que decidí confrontar a mi hermana fue una de las más largas de mi vida. El aire estaba pesado, el silencio parecía tener peso. Tenía las pruebas, los mensajes, los correos, las fotos, y aún así, parte de mí no quería creer. Era como si la esperanza insistiera en decirme que había un error, que todo aquello era una terrible coincidencia. Pero en el fondo lo sabía. Sabía que la mujer que creció conmigo, que sostuvo mi mano el día en que perdí al amor de mi vida, ya no era la misma. O quizá nunca lo había sido. Preparé el ambiente como si fuera una conversación cualquiera. La llamé, le pedí que viniera a cenar conmigo. Aceptó con la voz dulce de siempre, y eso me dio náuseas. Pasé el día intentando controlar el corazón, repitiendo mentalmente lo que diría. No quería perder el control, necesitaba que ella se revelara por sí sola. Cuando llegó, traía una botella de vino y esa sonrisa tranquila, como si nada hubiera sucedido. Me abrazó y por un instante sentí ganas de llorar, no de tristeza, sino de rabia contenida. Nos sentamos a la mesa y ella hablaba del trabajo, de banalidades, como si no hubiera nada entre nosotras más que recuerdos de infancia. Esperé el momento justo. Cuando sirvió el vino y alzó la copa, la miré a los ojos y pregunté: «Luciana, ¿qué es el proyecto Sombra?» Se heló. Por un segundo, su rostro quedó completamente pálido. La copa casi se le cayó de la mano. Intenté mantener la calma. Continué. Lo sé todo, los correos, las transferencias, vi los mensajes entre tú y él. El silencio que siguió fue cortante. No intentó negarlo. Dejó la copa despacio, cruzó las manos sobre la mesa y con una serenidad perturbadora respondió: «No entiendes, él se mereció lo que pasó». Esas palabras fueron como una cuchilla atravesando mi pecho. No sabía qué dolía más, lo que dijo o el modo frío en que lo dijo. No había arrepentimiento en su voz. Había convicción. «¿Cómo que se lo mereció?», pregunté, sintiendo que las lágrimas comenzaban a correr. Ella suspiró como si explicara algo obvio a una niña. Se metió en algo en lo que no debía. Y cuando se dio cuenta del tamaño de lo que había hecho, intentó salir, pero ya era tarde. Si no hubiera sido él, habría sido tú. Las palabras resonaron como un trueno. Yo temblaba.
¿Estás diciendo que lo mataron? Pregunté casi sin voz. Desvió la mirada, pero su silencio fue respuesta suficiente. Esa fue la primera vez que lloré sin sonido. Las lágrimas caían pesadas, pero dentro de mí ya no había espacio para gritar. Todo lo que creía tener se desmoronó. La mujer que compartió conmigo la habitación, las historias, los secretos de infancia, ahora se mostraba cómplice del crimen que me arrebató al hombre que amé. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Susurré, y ella fría respondió: hice lo que había que hacer. Nunca entenderías lo que estaba en juego. La miré durante largos minutos, intentando encontrar un resquicio de la hermana que conocí. No había, solo una mirada vacía, como la de alguien que ya cruzó una línea de la que no puede volver. En ese instante comprendí que estaba sola, completamente. Se levantó, caminó hasta la ventana y miró hacia afuera, como si el mundo de allá fuera más interesante que el abismo que acababa de abrir entre nosotras. Deberías dejar de buscar, dijo, aún de espaldas. Eso no te lo va a traer de vuelta, y si sigues, vas a acabar como él. Me quedé inmóvil. La amenaza vino disfrazada de consejo, pero la intención era clara. Cuando se giró, había una pequeña sonrisa en sus labios. Siempre fuiste terca, remató. Quise odiarla, pero lo que sentí fue peor. Pena. Porque me di cuenta de que no se veía como una villana. Creía que se estaba salvando a sí misma. Tal vez creía, de verdad, que había hecho lo correcto. Pero nada lo justificaba. Nada, ni el miedo, ni el dinero, ni el poder. Destruyó todo lo que éramos. Cuando se fue, tardé horas en poder respirar con normalidad. La casa parecía haber encogido, como si las paredes quisieran tragarme. Fui al dormitorio y abrí la caja donde guardaba sus recuerdos. Tomé una foto nuestra, ya desgastada por el tiempo, y me quedé mirando esa sonrisa que ahora dolía. Susurré: van a pagar. Ya no era una promesa. Era un juramento. En los días siguientes, mi hermana fingió que nada había pasado. Mandaba mensajes, me llamaba, preguntaba si yo estaba bien. Respondía con frialdad, fingiendo normalidad, porque ahora sabía que cada palabra podía usarse en mi contra. Empecé a grabar las conversaciones, a anotar los horarios de las llamadas, los lugares donde decía estar. Cada detalle podía convertirse en una pieza del rompecabezas. Mientras tanto, seguí investigando el proyecto Sombra. Descubrí que no era solo una operación financiera ilegal, era un esquema de manipulación que involucraba empresas, políticos e incluso instituciones públicas. Y Luciana formaba parte del engranaje, era el eslabón entre el dinero y el poder, el rostro amable del que nadie sospecharía. Encontré registros de depósitos en su cuenta provenientes de la misma empresa que financiaba las operaciones de Tomás. Las fechas coincidían con las semanas anteriores al accidente. Cuanto más descubría, más entendía el tamaño de la mentira. Él intentó huir, intentó salir y por eso pagó con su vida. Los recuerdos de sus últimos días empezaron a adquirir otro significado. Las llamadas cortadas, el miedo en su mirada, la forma en que evitaba hablar delante de ella. Él lo sabía. Sabía que la traición estaba dentro de casa y trató de protegerme, quizás sin éxito. Una tarde reuní valor y volví a la casa de mi hermana. Me recibió como siempre, con un abrazo y una falsedad envuelta en perfume caro. Mientras preparaba café, caminé por la sala observando los detalles. Fotos de familia, viajes, diplomas, una vida perfecta construida sobre mentiras. Fue cuando vi sobre la mesa un sobre. Reconocí el símbolo. Era el mismo que aparecía en las transferencias del proyecto Sombra. Saqué una foto rápida antes de que regresara. Esa noche analicé la imagen. El documento era una especie de contrato. Y lo más inquietante era el nombre que constaba en la firma final, el de mi marido. Era una prueba de que, en algún momento, él también estuvo dentro del esquema. Y cuando intentó salir, se convirtió en una amenaza para todos ellos. La traición ganó otra capa. No era solo ella contra él. Eran todos, mi hermana, Tomás, los socios y quizá incluso personas a las que aún no sabía nombrar. Un juego sucio de poder y silencio. Y yo estaba en medio. Las semanas que siguieron fueron de simulación. Fingía normalidad mientras reunía pruebas. Empecé a frecuentar los mismos lugares que ella, a seguir a sus contactos en redes, a anotarlo todo. Era un trabajo solitario, peligroso, pero ya no tenía miedo. ¿Qué más podían quitarme? Un día recibí un sobre anónimo en la puerta de casa. Dentro, solo una foto. En ella, mi hermana y Tomás juntos, conversando en un restaurante con la leyenda escrita a mano. Ella nunca dejó de mentir. La sangre me hirvió. Por fin veía el tamaño de la farsa.
el amigo de mi marido y mi propia hermana, el mismo hombre que llevaba su reloj, el mismo que retiró el coche del lugar del accidente, ahora sentado con la mujer que juraba protegerme. Era como si el universo entero conspirara para mostrarme la verdad, una verdad que nadie más quería ver. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas y la luz de la luna cortaba la oscuridad del cuarto, comprendí que algo en mí había muerto del todo. No el dolor, sino la inocencia. La sangre que me unía a mi hermana ya no significaba nada, y el amor que sentí por el hombre que se fue ahora se transformaba en propósito. Ya no buscaba consuelo, buscaba justicia. Su frialdad me enseñó que a veces la venganza no es gritar, es esperar el momento justo, la mirada justa, la debilidad justa. Y cuando ese momento llegara, yo estaría lista. Miré la foto de los dos y sonreí. Por primera vez, no de tristeza, sino de certeza. La red de mentiras que tejieron estaba a punto de romperse, y cuando eso pasara, sería por mis manos. Su traición me destruyó, pero también me liberó. Porque cuando la sangre deja de unir, lo que queda es la verdad. Y yo, por fin, estaba lista para enfrentarla, costara lo que costase. El tiempo ya no seguía el mismo ritmo. Los días parecían demasiado largos y las noches un abismo sin fin. Dormía poco, con la cabeza hirviendo de preguntas y recuerdos que no me dejaban en paz. Ya no había diferencia entre lo que era sueño y lo que era realidad. Todo se mezclaba en un mismo sentimiento de pérdida y obsesión. Hasta que exactamente una semana después de la conversación con mi hermana, lo imposible volvió a suceder. Estaba en la cocina, intentando fingir normalidad cuando el celular vibró sobre la mesa. El sonido me hizo estremecer como un reflejo condicionado del miedo. Tomé el aparato y vi un número desconocido. Por un instante pensé en ignorarlo, pero algo dentro de mí, ese instinto que él siempre me decía que escuchara, me llevó a abrir el mensaje. Y allí estaba, simple y directo, con el mismo tono misterioso de antes. Nos vemos pronto. Confía solo en tu instinto. Sentí que el corazón se detenía por un segundo. La sangre parecía correr más despacio por mis venas. Mis ojos se quedaron fijos en esa frase, como si el mundo entero se hubiera detenido. El número era diferente, pero la forma de escribir era la suya. El mismo tipo de puntuación, el mismo patrón. Y, junto al mensaje, había un archivo adjunto, un documento con coordenadas. Tardé unos minutos en reaccionar. Miré por la ventana, intentando razonar, pero todo dentro de mí gritaba que debía ir. La duda y el miedo se mezclaban en una tensión casi insoportable. ¿Y si era una trampa? ¿Y si él realmente estaba vivo? ¿Y si alguien me estaba poniendo a prueba? Ya no podía confiar en nadie, pero tampoco podía ignorarlo. Tomé el abrigo, el teléfono y subí al coche. Las coordenadas me llevaban fuera de la ciudad, a una zona olvidada donde las calles se convertían en tierra y los postes desaparecían. La carretera era estrecha, rodeada de árboles y hierba alta. Cada kilómetro recorrido parecía un paso más dentro de algo que no podía controlar. El GPS marcaba «faltan 300 metros» cuando vi una construcción antigua, casi devorada por la vegetación. Una casa, o lo que quedaba de ella. Detuve el coche, respiré hondo y bajé. El viento soplaba fuerte, haciendo crujir las puertas oxidadas. La casa parecía abandonada desde hacía años, pero había huellas recientes de neumáticos en la tierra y una ventana entreabierta. Empujé la puerta con cuidado. Se abrió con un chirrido agudo. El aire dentro era pesado, mezclado con olor a polvo y moho. Pero había algo más, una luz tenue parpadeando al fondo del pasillo. Caminé despacio, el sonido de mis pasos resonando como si no fueran míos. A cada paso el corazón latía más fuerte, la respiración más corta. Cuando llegué a la sala, la escena me paralizó. Sobre una mesa vieja había un portátil abierto y, frente a él, una cámara, ambos encendidos. Y en la pantalla, la imagen congelada de él, el rostro que conocía mejor que el mío, los ojos fijos en la cámara, la misma mirada seria que tenía cuando algo lo preocupaba. Por un segundo pensé que era en vivo. «¿Eduardo?», llamé en voz alta, sin respuesta. Me acerqué dudando y toqué el ratón. La grabación comenzó a reproducirse automáticamente. Su voz llenó el ambiente, baja, firme, con ese tono que mezclaba miedo y amor. «Si estás oyendo esto, es porque ya sabes demasiado». Se me erizó la piel. La grabación continuó. «Ellos creen que estoy muerto, y quizás sea mejor así. Las personas en las que confiábamos no son quienes parecen ser. Intenté protegerte, pero las cosas se salieron de control.
No puedo volver, no aún. Lo que está en juego es más grande que nosotros. Sus palabras eran como golpes de realidad. Era él, no había duda, la misma voz, la misma forma de hablar, el mismo cuidado al pronunciar mi nombre. Debes haber descubierto el proyecto Sombra. También intentarán silenciarte. Si mi hermana aún está cerca, si Tomás sigue visitándote, huye. No se detendrán. El corazón se me detuvo un instante. Temblaba. El nudo en la garganta no me dejaba respirar. Él lo sabía. Sabía todo, de cada uno de ellos, de mi hermana, de Tomás, y seguía intentando protegerme incluso después de desaparecer. Si has llegado hasta aquí, felicidades, continuó. Significa que eres más fuerte de lo que pensabas, pero también significa que ellos ya saben qué estás buscando. Debes decidir qué hacer con lo que sabes. El instinto te guiará. Siempre lo ha hecho. La imagen se congeló por unos segundos y luego comenzó un nuevo video. Era él, ahora en un lugar oscuro con el rostro parcialmente cubierto por la sombra. No puedo decirte dónde estoy. No todavía. Pero no creas nada de lo que digan sobre mí, y si algún día te dicen que me encontraron, no vayas. Solo confía si es mi señal. El vídeo terminó con una pantalla en negro y el sonido de una respiración agitada. Luego silencio. Un silencio que parecía más grande que el propio espacio. Me quedé quieta durante largos minutos mirando la nada. Las lágrimas caían sin que me diera cuenta. Él estaba vivo, de algún modo lo estaba. Y todo lo que había vivido hasta entonces, el dolor, el duelo, la rabia, se mezclaba ahora con un hilo de esperanza peligrosa. Pero había algo extraño. Al lado del portátil encontré un pequeño sobre con mi nombre. Lo abrí con cuidado. Dentro solo una hoja de papel con una frase escrita a mano. El almacén no es seguro. Vuelve a casa. El siguiente paso comienza allí. Doblé el papel y lo guardé en el bolsillo. Antes de salir, miré alrededor de la casa y noté algo en el suelo. Huellas recientes impresas en el polvo. No eran mías. Alguien había estado allí. Tal vez minutos antes. Salí apresurada, con la sensación de que alguien me observaba. Al subir al coche, miré por el retrovisor y vi una silueta parada en la puerta de la casa. No logré distinguir el rostro, solo la forma, alta, inmóvil, mirándome directamente. Encendí el motor y aceleré sin mirar atrás. El camino de regreso fue una mezcla de adrenalina y terror. Cada faro en el retrovisor parecía un perseguidor, cada curva una trampa. Llegué a casa de madrugada, cerrando todas las puertas. Ese vídeo no salía de mi cabeza. Su voz aún parecía resonar en las paredes, como si me siguiera. Pasé el resto de la noche viendo la grabación una y otra vez, buscando pistas ocultas. Había pequeños detalles, el sonido del agua al fondo, el reflejo de una ventana mostrando lo que parecía una torre de comunicación y el canto de un pájaro que reconocí, un sonido común solo en una región específica del país. Él intentaba decirme dónde estaba. En los días siguientes comencé a juntar todo, imágenes, coordenadas, sonidos, palabras. Cada detalle del video era una pista. Descubrí que el lugar de la grabación estaba cerca de la frontera, en una zona donde el proyecto Sombra tenía propiedades registradas a nombre de terceros, el mismo nombre de la empresa que mi hermana administraba en secreto. La ficha cayó con fuerza. Él no había huido, estaba escondido. Y tal vez, solo tal vez, seguía intentando derribarlo todo desde dentro. Pero también sabía que, al descubrir esto, yo me convertía en el objetivo principal. El miedo volvió a visitarme cada noche, pero ahora no lo evitaba. Lo aceptaba, porque el miedo, cuando se comprende, se convierte en fuerza. Miré su foto una vez más y prometí, voy a encontrarte, aunque tenga que desenterrar el infierno. Los mensajes, las traiciones, la sangre, el silencio, todo conducía al mismo punto, la verdad. Y cuanto más me acercaba a ella, más entendía que no se trataba solo de él. Se trataba de algo mucho más grande, algo que atravesaba familias, empresas y lealtades. El vídeo terminó, pero la historia apenas comenzaba. Porque si él estaba vivo, entonces todos los que intentaron callarme han fracasado. Y lo que venía después ya no sería sobre dudas o miedo, sería sobre enfrentamiento. La decisión de ir a la policía llegó en una madrugada en la que el silencio de la casa ya era insoportable. Miraba las pruebas, los vídeos, los mensajes, las transferencias, el audio de él, y pensaba que si no hacía nada, todo aquello habría sido en vano. La justicia necesitaba hacerse, aunque yo ya no creyera en ella. Fui a la comisaría al día siguiente, con el corazón pesado y un dossier en las manos. Conté todo desde el inicio. El accidente, el funeral,
Los mensajes misteriosos, el video grabado, la implicación de Tomás y de mi hermana. El comisario escuchó en silencio, hojeando los papeles como quien lee una novela inverosímil. Cuando terminé, suspiró y dijo lo que ya esperaba oír. Señora, comprendo su dolor, pero el duelo puede causar confusiones. No hay pruebas concretas de que su marido esté vivo. Fue como si me dieran una bofetada. Yo, que había reunido cada detalle, cada pista, cada prueba, ahora era tratada como una mujer desesperada, fuera de sí. Intenté argumentar, mostrar las transferencias bancarias, los mensajes, el video. Él movió la cabeza con pena y me aconsejó buscar ayuda psicológica. Salí de allí con las manos temblando y una certeza cristalina. Si quería justicia, tendría que hacerla con mis propias manos. Volví a casa y pasé horas sentada en la oscuridad, pensando en todo. La rabia empezó a sustituir la desesperación. Las voces del miedo fueron acalladas por algo nuevo. Determinación, que podían manipularme, borrar la verdad, hacerme dudar de mí misma. Pero lo que no sabían es que el dolor es un tipo de fuego que, bien alimentado, ilumina. Y yo ya no tenía nada que perder. Entonces decidí qué hacer. Habría una reunión familiar el fin de semana siguiente, el cumpleaños de mi madre. Sería la ocasión perfecta. Todos estarían allí. Mi hermana, Tomás, los amigos en común, los rostros falsos que me abrazaron en el funeral. La idea maduró en silencio. Durante días organicé todo. Separé los audios, edité el vídeo de mi marido, preparé las fotos y transferí todo a un pendrive. No quería solo exponer la verdad. Quería que todos la vieran con sus propios ojos. Llegó el día. El cielo estaba despejado, pero dentro de mí la tormenta era inevitable. La casa estaba llena, risas forzadas resonaban por los pasillos, el sonido de los cubiertos se mezclaba con conversaciones superficiales. Mi hermana estaba preciosa, vestida de blanco, fingiendo pureza. Tomás, siempre elegante, se movía entre los invitados con una sonrisa cínica. Los observaba a distancia, como quien analiza depredadores en su propio hábitat. Cuando se sirvió el postre, me levanté y pedí atención. «Tengo algo importante que mostrar», dije, intentando mantener la voz firme. La sala enmudeció. Conecté el pendrive al televisor y pulsé play. El video empezó a reproducirse. Primero, el rostro de mi marido, la grabación hecha en la casa abandonada. Su voz llenó el ambiente. Si estás oyendo esto, es porque ya sabes demasiado. El impacto fue inmediato. Las conversaciones cesaron, las sonrisas se congelaron. Vi el rostro de mi hermana palidecer, los ojos abiertos de par en par, la copa temblando en sus manos. Tomás se levantó lentamente, intentando disimular el pánico. Yo seguí inmóvil, observando. El video continuó revelando cada detalle, los mensajes, las transferencias, los nombres, el proyecto sombra expuesto ante todos. «Esto es un montaje», gritó mi hermana, intentando recuperar el control. Pero ya era tarde. Tomé el mando y puse el siguiente archivo, el audio en el que ella misma decía: «No lo entiendes, él mereció lo que pasó». La frase resonó por la sala, fría, cruel, incuestionable. El shock se propagó como fuego. Las miradas se dirigieron hacia ella. Algunos familiares se apartaron, horrorizados. Tomás intentó acercarse a mí, diciendo que yo estaba interpretándolo todo mal, pero antes de que pudiera tocarme, proyecté los mensajes entre él y ella. Pruebas, dinero, fechas, todo ahí. «Has destruido a tu propia familia», susurró ella, ahora trémula. La miré con calma. «No, tú lo hiciste cuando elegiste mentir». Entonces comenzó el caos. Gritos, discusiones, acusaciones cruzadas. Mi madre lloraba sin entender, otros parientes intentaban intervenir. Yo solo me quedé de pie, con el mando en la mano, observando cómo la máscara de cada uno se hacía pedazos. Era como ver caer un imperio construido sobre mentiras. Minutos después, empezaron a sonar las sirenas. Yo había hecho más que exponer. Había denunciado oficialmente, enviando copias de las pruebas directamente a la prensa y a un fiscal que investigaba casos de corrupción. Cuando llegó la policía, la escena parecía sacada de una pesadilla. Mi hermana fue esposada delante de todos. No se resistió, solo me miró con un odio sereno, el tipo de mirada que solo quien pierde el poder puede tener. «Te vas a arrepentir», dijo, mientras se la llevaban. Tomás, en cambio, huyó. Salió a toda prisa, intentando escapar por la puerta trasera, pero yo ya sabía que haría eso. Horas después la policía lo confirmó. Había embarcado en un vuelo privado hacia otro país. Las autoridades emitieron una orden internacional, pero yo sabía que difícilmente lo encontrarían. Siempre fue bueno para desaparecer. Cuando todo terminó, la casa estaba vacía.
Las voces se callaron, el olor a vino y perfume aún flotaba en el aire, mezclado con el sabor metálico de la verdad. Me senté sola en la sala, exhausta. Afuera el sol se ponía lentamente, tiñendo el cielo de rojo, como si el mundo reflejara la sangre de las heridas que se habían abierto. Debería sentirme victoriosa, pero no. Había un vacío donde antes existía la esperanza. Se había hecho justicia, pero ¿a qué costo? Perdí a la familia, el amor, la paz. Gané solo la certeza de que nada, absolutamente nada, sería como antes. En los días que siguieron, la historia se difundió. Los periódicos hablaron del escándalo, de la investigación, de la detención de la hermana traidora. Algunos me llamaron heroína, otros loca. Yo solo seguía en silencio, observando al mundo hablar sobre mi dolor como si fuera un espectáculo. Volví a la casa sola, sin visitas, sin llamadas. Las sombras seguían allí, pero ahora eran mías. Por primera vez no había miedo en ellas, solo compañía. Caminé hasta el dormitorio y abrí el portátil de él. La pantalla se encendió y percibí que había un mensaje nuevo en la carpeta donde guardaba los videos, un archivo sin nombre. Temblé al hacer clic. El video mostraba su rostro otra vez. Si has llegado hasta aquí, felicidades, has ganado su juego. Pausa. Pero el juego aún no ha terminado. La pantalla se oscureció y me quedé inmóvil, su voz aún viva resonando dentro de mí. Por un momento pensé que tal vez realmente estaba cerca, tal vez observándome, tal vez esperando el momento adecuado. Esa noche dormí con la ventana abierta. El viento sopló suave, trayendo olor a lluvia y a libertad. Por primera vez en mucho tiempo sentí algo parecido a la paz. Pero también una sensación extraña, como si la historia aún no hubiera terminado. Al fin y al cabo, cuando se llega tan cerca de la verdad, es imposible volver a ser quien eras. Y entre justicia y venganza, la línea es tan fina que a veces uno solo se da cuenta de que la cruzó cuando ya es demasiado tarde. Ahora estaba libre, libre de las mentiras, de las sombras, de los rostros falsos, pero también estaba sola, y quizá ese fuera el verdadero precio de la verdad. Cerré los ojos y susurré, nos vemos pronto. No sabía si se lo decía a él o a los fantasmas que dejé atrás. Hoy, cuando miro atrás, lo que más me impresiona no es lo que perdí, sino lo que descubrí en medio del caos. La verdad nunca llega de forma amable. Viene rasgando, derribando, quemando todo lo que creía cierto, hasta que solo queda lo que realmente importa. Y por más doloroso que haya sido, entiendo ahora que aquella primera advertencia, el mensaje que decía, sigo vivo, no confíes en nadie, fue el comienzo de todo. Tal vez él sabía que el final estaba cerca. Tal vez sintió el cerco cerrándose y en lugar de pedir ayuda, quiso dejarme un mapa. Un mapa hecho de dolor, pero también de valentía. Pasé meses creyendo que la verdad sería mi liberación, que bastaría con encontrarla para que todo tuviera sentido, para que el dolor disminuyera, para que la justicia trajera paz. Pero la verdad tiene un precio y lo cobra caro. Porque cuando la alcanzas, te das cuenta de que nada es simple, que nadie es completamente culpable ni totalmente inocente, y que a veces para encontrar respuestas es necesario perderse de uno mismo. Me perdí. Perdí la fe, la confianza, el amor que creía eterno. Pero en medio de tanta pérdida encontré algo que ni siquiera sabía que tenía, la fuerza, esa que nace cuando el mundo se derrumba y aún así eliges mantenerte de pie. La fuerza de seguir sola, de enterrar el pasado y continuar, de mirar al dolor a los ojos y decirle, no vas a definirme. Con el tiempo entendí que el duelo no es el fin de nada, es solo el silencio antes del renacer, y que no siempre la paz está en demostrar que tenías razón, sino en decidir que ya no necesitas hacerlo. A veces es mejor soltar el peso, dejar que el tiempo cure lo que la justicia no puede. También aprendí que el mal rara vez viene de donde esperamos, que la traición más dolorosa no es la de los enemigos declarados, sino la de aquellos que prometen protegernos y, sonriendo, nos empujan al abismo. Durante mucho tiempo intenté entender el motivo de todo. ¿Por qué él? ¿Por qué conmigo? Pero algunas preguntas no tienen respuesta. Y tal vez la lección esté precisamente ahí, en aceptar lo que no se explica, en reconciliarse con lo que no se repara. Hoy ya no busco venganza, busco serenidad. Ya no quiero exponer a nadie, solo quiero guardar lo que quedó de bueno. Los recuerdos, los gestos, los momentos en los que éramos solo dos seres humanos intentando ser felices antes de que el mundo se derrumbara sobre nosotros. Sé que nunca volveré a ser la misma. La gente me mira con curiosidad, intentando entender cómo logré sobrevivir a todo esto. Yo solo sonrío.
porque aprendí que cuando atraviesas el infierno el miedo al fuego desaparece, y fue ese fuego el que me purificó. Hoy, cada cicatriz que llevo es un recuerdo de lo que soporté, de lo que enfrenté y de lo que elegí no ser. Aprendí que la verdad viene disfrazada de locura y que el instinto es nuestro guía más fiel, porque nunca miente. Susurra bajito, pero se necesita valor para escucharlo. Y si hay algo que quiero dejar como enseñanza a quien me oye ahora, es esto: nunca ignores la voz dentro de ti. Ella siempre sabe lo que el mundo intenta ocultar. Si estás escuchando esto ahora, recuerda, nunca ignores lo que tu instinto intenta decirte, porque a veces la traición no viene de los enemigos, sino de quien más te abraza. La vida está llena de máscaras y no todas caen a tiempo. Algunas caen cuando ya es demasiado tarde. Pero si te escuchas a ti mismo, si confías en tu propia intuición, te darás cuenta que en el fondo siempre supiste lo que estaba pasando. Hoy, cuando cierro los ojos, aún escucho su voz. No como un fantasma, sino como una presencia ligera que me acompaña. Tal vez realmente se haya ido. Tal vez todavía esté en algún lugar, pero de un modo u otro cumplió lo que prometió. Me enseñó a luchar. Y luché contra el miedo, contra la mentira, contra mí misma. El precio de la verdad es alto, pero es el único camino que lleva a la libertad, porque vivir con dudas es morir un poco cada día. Y yo ya morí lo suficiente, ahora solo quiero vivir, sin secretos, sin sombras, sin miedo. Y si llegaste hasta aquí, si acompañaste cada parte de esta historia, quiero agradecerte, porque en el fondo, cada persona que escucha hasta el final me ayuda a transformar el dolor en algo que tiene sentido. Si sentiste algo, si esta historia te hizo pensar, si movió algún recuerdo o herida tuya, entonces cumplió su propósito. Ahora te pido algo importante: suscríbete al canal. No solo porque eso ayuda a YouTube a entender que te gusta este tipo de contenido, sino porque cada suscripción, cada me gusta, cada comentario hace que esta comunidad crezca. Aquí, cada historia es más que entretenimiento. Es una forma de ver cuánto es capaz el ser humano de reconstruirse, incluso cuando todo parece perdido. Cuando te suscribes, YouTube entiende que este contenido merece mostrarse a más personas. Y así es como historias como esta llegan a quienes necesitan escucharlas. A veces, una simple historia puede cambiar el día o incluso la vida de alguien. Así que, si crees en el poder de las palabras, si te gustan las historias que tocan el corazón y mueven el alma, presiona el botón de suscribirte y activa la campanita. Así no te perderás el próximo capítulo de las vidas que aún tengo por contarte. Y claro, deja tu me gusta, eso ayuda mucho más de lo que imaginas. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías tenido el valor de seguir hasta el final, incluso si eso significara perderlo todo? Quiero saber qué te hizo sentir esta historia, porque las mejores historias son las que se convierten en conversación, no en silencio. Y antes de irte, mira el video que aparece ahora en la pantalla. Es más intenso, más profundo y aún más apasionante que este. Estoy segura de que después de verlo entenderás que a veces el dolor es solo el comienzo de la transformación. Nos vemos allí. Y nunca olvides, la verdad puede doler, pero vivir en la mentira es lo que realmente destruye.